Son las 7:56 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Inició el Foro Económico en Davos bajo este lema, Cooperación en un mundo fragmentado. Este evento reúne cada año en Suiza a la élite económica y política mundial. Para conocer en detalle cuáles son las expectativas de este encuentro, tenemos como invitado a nuestro amigo de la casa, el internacionalista Alejandro Linares. Hola Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Es un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias Alejandro, bueno, el placer es nuestro porque siempre nos das una cátedra. Justamente tenemos imágenes en vivo desde el foro de Davos. ¿Bajo qué contexto mundial, Alejandro, se da este foro económico? Sí, bueno, el foro de este año 2023 se da en un contexto que está marcado evidentemente por la guerra en Ucrania, un conflicto que está por cumplir un año. Hay que decir que la guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 del año pasado. Estamos en el día 328, 329 de la guerra. Así que, sin duda, la guerra en Ucrania va a ser uno de los temas principales a abordar en este foro económico mundial. Y luego, otro tema que también va a estar o está en agenda es el de la muy posible, muy segura recesión económica que va a experimentar el mundo durante todo este año 2023. Desde el año 2021 y durante todo el año pasado, a nivel global, se han experimentado fenómenos inflacionarios que han tratado de ser controlados por los bancos centrales a través del incremento de las tasas de interés. Esto con la finalidad de que la gente solicite menos créditos, de que las empresas soliciten menos créditos y por supuesto con la intención de desestimular un tanto el consumo para disminuir la demanda y en ese mismo orden poder suplir la nueva demanda con la oferta existente y rebajar los precios de los productos con la intención de controlar la inflación. Esa medida tomada por los bancos centrales, tomadas por los gobiernos, ha devenido o va a devenir en este 2023 en una muy posible recesión económica. Eso también va a estar en la agenda de discusión en el foro de Davos. Y por supuesto, otro tema a tratar es el del cambio climático y las energías verdes, las energías renovables. Con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, veíamos justamente en pantalla al esposo del presidente Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, participando en este foro de Davos y se hablaba hasta qué punto Occidente y Europa pueden brindar apoyo a Ucrania sin que no caigamos en esa línea delgada de provocación a Rusia. Sí, bueno, hay que reiterar, Marjorie, que Occidente, es decir, todos los países que conforman la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, todos esos países ya están implicados en la guerra. ¿Por qué? Porque al brindarle asistencia a Ucrania, que es uno de los países o una de las partes en conflicto, ya de alguna forma esos países, los países de la OTAN, fijaron una posición y están a favor de uno de los bandos. ¿Qué es lo que ha hecho Occidente? ¿Qué es lo que ha hecho la OTAN? No entrar en batalla directa, en confrontación directa. ¿Cómo? Por ejemplo, no enviando a tropas sobre el terreno, no atacando directamente posiciones militares de Rusia en Ucrania o no atacando directamente a Rusia en el propio territorio ruso. Eso es lo que ha hecho la OTAN para mantenerse un tanto al margen del conflicto y para no cruzar esa muy delgada línea roja que seguramente desataría un conflicto, una guerra de mayor escala. Así es, esta guerra ha tenido un impacto en la economía mundial y esto es evidente, es uno de los puntos estratégicos a conversar en este foro de Davos. Nos llama la atención una particularidad, los representantes comerciales de Rusia y China están ausentes. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, bueno, en el caso de los representantes comerciales de Rusia, muy seguramente fueron dejados al margen
como una muestra de rechazo del mundo a la invasión rusa a Ucrania. Y en el caso de China, ciertamente los representantes comerciales chinos están ausentes, pero a mi modo de ver, en mi opinión, esto es un tanto como para guardar las apariencias, pues evidentemente hay un acercamiento de Occidente, es decir, hay un acercamiento de Estados Unidos y hay un acercamiento de las naciones que integran la Unión Europea a China. De hecho, hacia el año pasado, nosotros pudimos ver cómo hubo un primer contacto entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden, un tanto para discutir la relación comercial entre Estados Unidos y China y un tanto para rebajar esas tensiones, las tensiones comerciales entre Washington y Pekín. Y por otro lado, Europa también se ha estado acercando a China como un seguro proveedor de muchos productos que son manufacturados en China y que por supuesto los brinda el gigante asiático a un costo mucho menos elevado. Alejandro, ¿qué se espera de la participación de Brasil en este foro económico? Lo que se espera de Brasil es que Brasil se reinserte en el radar de la política internacional, de la política exterior. Durante el mandato del ahora expresidente Jair Bolsonaro, Brasil empezó a mirar hacia adentro. Eso es algo muy propio de los líderes nacionalistas o ultranacionalistas como Bolsonaro. Tienden a descuidar el plano exterior, el plano internacional, para enfocarse en lo doméstico, en lo local, en lo regional. Eso fue lo que ocurrió en Brasil durante el último gobierno, durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Ahora, con Luis Ignacio Lula da Silva a la cabeza del gobierno, del Ejecutivo de Brasil, Brasil va a buscar reinsertarse en el panorama internacional y no solo reinsertarse, sino reposicionarse como una de las economías más sólidas de todo el mundo, no nada más de América Latina, sino de todo el mundo. Entonces, la presencia de Brasil en este foro es el primer indicio de que el gobierno y sobre todo la política exterior de Lula da Silva va en esa dirección. Si tenemos una economía en China contraída, una inflación generalizada en el mundo, ¿qué puede esperar América Latina de este encuentro? Bueno, América Latina debería aprovechar este encuentro para solidificar sus contactos, para solidificar sus alianzas con otros continentes, sobre todo con China y también con Europa, pero más que todo con China. China desde hace algún tiempo viene apostándole bastante a América Latina, se ha acercado bastante a América Latina, aprovechando, entre otras cosas, esos pequeños espacios que fueron dejados por Estados Unidos durante la administración del expresidente Trump. China se ha estado acercando a América Latina y se ha convertido en un proveedor, en un suplidor importante para América Latina. América Latina en aras de su beneficio, en la búsqueda de su beneficio, debería procurar fortificar estos lazos, fortificar estos puentes sin abandonar, por supuesto, a los otros socios, a los otros vecinos, a los otros aliados que también son clave. Cuando hablo de otros socios y de otros vecinos, me refiero a Estados Unidos, me refiero a Europa. Hay que entender, Marjorie, que hoy en día la política exterior ya no se maneja bajo esa rigurosa bipolaridad con la que se manejó hasta hace algunos años. Hoy en día la política exterior es multilateral y eso es lo que nos quiere decir es que
así como se puede tener contacto y se puede tener relación con Estados Unidos, también se puede tener relación con los países de África, con los países asiáticos, incluyendo China, con los países de Europa del Este, de Europa Occidental, y hacia este, o mejor dicho, en este escenario multilateral y multipolar es que tiene que manejarse América Latina. Sí, en el caso específico de América, por ejemplo, el presidente colombiano Gustavo Petro va a tener su participación el día de hoy. ¿Qué se espera para América, Alejandro? Sí, a ver, en el caso puntual de Colombia, Colombia obviamente está tratando de consolidarse, es decir, la administración Petro, Gustavo Petro, por un lado, está tratando de consolidarse como un interlocutor válido en términos internacionales, como una gobierno y un Estado que es capaz de recibir, acoger grandes encuentros, que es capaz no solo de negociar, sino también de servir como mediador en negociaciones, como sede en negociaciones. Ese es el posicionamiento que está buscando el Ejecutivo Petro, la Administración Petro, el gobierno de Colombia. Pero Colombia también está buscando internacionalizar, o la Administración Petro está buscando internacionalizar su programa de gobierno, sobre todo el tema de la paz total que incluye, por ejemplo, la negociación con el ELN. Es importante para Colombia explicarle no solo a América Latina, sino también al mundo por qué es necesario un diálogo con el ELN, cuáles serían las ventajas, las ganancias que tendría, no solo para Colombia, sino para América Latina y para el resto del mundo, conseguir la paz, firmar la paz con el ELN. Y hay otra cosa interesante, y es que Gustavo Petro, a pesar de ser socialista, a pesar de ser un presidente de izquierda, declaradamente de izquierda, Gustavo Petro está tratando de manejarse en un equilibrio entre lo que es el dogmatismo y el pragmatismo. Y en este momento, Gustavo Petro le está apostando más o está apuntando más hacia el pragmatismo y sobre todo el pragmatismo en términos económicos. Es decir, Petro no ha olvidado que a pesar de ser de izquierda, a pesar de ser socialista, él necesita andar de la mano con la industria, con la empresa, y también al acudir al Foro Económico Mundial de Davos, lo que se está buscando es internacionalizar el contacto de los empresarios colombianos con los empresarios del resto del mundo. A su vez, se está buscando atraer inversión extranjera a Colombia. Sí, por otro lado, vemos el tema del cambio climático que ha sido abordado de manera reiterada en varios de los encuentros mundiales. Terremotos, inundaciones, temperaturas bajas extremas. ¿Qué tanta importancia se le ha dado y en otros eventos cuáles han sido las conclusiones? ¿Cómo el mundo está evaluando el cambio climático? El cambio climático es una realidad y digo que es una realidad porque nosotros lo estamos viendo, lo estamos experimentando con sequías extremas o con periodos de inundaciones muy prolongados o con temperaturas de varios grados bajo cero que han marcado récord. Todo eso tiene un nombre y ese nombre es cambio climático. Ahora, eh, dado que es una realidad, hay muchos países que se lo están tomando en serio. Y de hecho, se lo están tomando tan en serio que la reducción del calentamiento global es uno de los objetivos que persigue los países o que persiguen los países a través de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la gran propuesta? La gran propuesta es reducir en la mayor medida posible el consumo de combustibles fósiles, es decir, de combustibles que se deriven del petróleo. Estoy hablando de la gasolina, el querosén, de lo que en Argentina se conoce como nafta. Estoy hablando también, por ejemplo, de reducir la energía
que proviene del carbón o de la utilización del carbón, todo lo que sea combustible que genere gases con efecto invernadero, la idea es tratar de reducir en la mayor medida posible el uso de esos combustibles y sustituirlos por energías limpias. ¿Qué son energías limpias? Energías como la eólica, por ejemplo, como la hidroeléctrica. Eso es más o menos lo que quieren lograr, lo que quieren conseguir los países. ¿Qué sucede? Que esa transición energética es el paso del uso de combustibles fósiles al uso de combustibles verdes, de combustibles renovables. Ese paso no es tan sencillo, no se va a dar o no se puede dar de la noche a la mañana. Por eso, lograr controlar el calentamiento global y reducir los niveles de emisiones de gases con efecto invernadero, quise decir, es algo que va a tomar bastante más tiempo. Claro, y quizás por eso la penetración en el mercado de estos vehículos eléctricos o duales. Sin embargo, esto es un tema bastante viejo, pero pareciera que no vemos cambios verdaderamente radicales a nivel global. Es decir, seguimos viendo el impacto del cambio climático en el mundo, seguimos viendo las tragedias, pero no es una política armónica, como bien lo señalas, por parte de los principales países del mundo. Por ejemplo, no sé si tienes información en el caso de Estados Unidos, ¿cuáles son los compromisos? ¿Existe después del Foro de Davos alguna comisión que le dé seguimiento a los acuerdos que salgan de este encuentro? No. A ver, el Foro Económico Mundial, hay que entender algo, y esto es importante y gracias por hacer la pregunta, Marjorie. El Foro Económico Mundial es una ONG, es una organización no gubernamental que hace una asamblea anual. Una asamblea que, por supuesto, es importante. Es importante porque a esa asamblea asisten jefes de Estado, jefes de gobierno, líderes empresariales, gente muy poderosa desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y por supuesto que el Foro de Davos sirve como espacio, como palestra para discutir temas de interés. Al estar el cambio climático dentro de la agenda de los temas de interés globales, el cambio climático ciertamente va a ser discutido y muy seguramente se va a reiterar que se tiene que reducir la emisión de gases con efecto invernadero. Pero al final del Foro de Davos no se llega a un compromiso duro, un compromiso rígido, como al que sí se puede llegar, por ejemplo, al culminar una Asamblea General de Naciones Unidas o al culminar una Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Claro, donde también se ha abordado este tema. Claro, por supuesto. En casi todos los espacios multilaterales se aborda el tema del cambio climático. Lo que hay que tener en consideración es que hay algunos espacios que van a servir para tener al final de esas reuniones resoluciones que a veces son vinculantes y a veces no, pero que son resoluciones, y hay otros espacios en los que definitivamente al final, al concluir, no se van a tener ni resoluciones ni mayores acuerdos. Gracias por hacernos esta aclaratoria, Alejandro. Siempre es un placer poder aprender contigo en cada uno de nuestros programas. Ya tenemos una idea mucho más clara de lo que puede surgir o no de este encuentro en Davos. Gracias, será un placer poder conversar contigo nuevamente. Feliz día. Gracias a ustedes, Marjorie. Era nuestro compañero Alejandro Linares, experto en esta materia, internacionalista, periodista, poniéndonos en contexto sobre la relevancia o no de estos acuerdos o temas de discusión en el Foro de Davos. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.